El espacio de la Ría de Avilés es buena muestra del cambio de funciones que experimenta actualmente la Villa del Adelantado, bastión de la Asturias industrial del siglo XX, que se abre actualmente a un proceso de progresiva terciarización y especialización en funciones residenciales y de comercio. De esta manera, mientras la orilla izquierda de la ría se acaba de convertir en un paseo urbano salpicado de modernas piezas de arte, al otro lado de la lámina acuática, los muelles de Ensidesa y otras empresas siguen manteniendo la primacía, ofreciendo un claro contraste con las embarcaciones de recreo de la margen opuesta. Y es que la historia de Avilés no puede explicarse sin la de Ensidesa, gigante siderúrgico instalado en la ría en los años 50 del pasado siglo XX y cuya llegada causó una explosión demográfica que convirtió a una pequeña villa marinera en la tercera ciudad asturiana. Este proceso generó no solo una fractura poblacional, sino también urbanística, económica y medioambiental, haciendo de Avilés un espacio altamente contaminado, circunstancia de la que empieza a librarse esta preciosa villa. Tras el telón de fondo de la industria, Avilés tiene a su héroe más conocido en la figura de don Pedro Menéndez, el adelantado de la Florida, marino y militar que en el siglo XVI conquistó y gobernó las tierras de la Florida americana para el rey Felipe II en dura lucha contra los franceses. Uno de los más bellos parques de Avilés, el del Muelle, le rinde homenaje en un entorno que cuenta con otras pequeñas joyas como el kiosco de música. El tránsito de los siglos dejó en Avilés un notable conjunto de palacios señoriales. Es el caso del de Valdecarzana, también conocido como Casa de las Baragañas y que data del siglo XIV, siendo el edificio civil más antiguo de Avilés. Junto a él destaca el Palacio de Ferrera, construido entre los siglos XVII y XVIII en uno de los extremos de la Plaza de España y en el que se destaca su torre en escuadra, una de las más características de la arquitectura civil asturiana. También cuenta en esta lista el Palacio del Marqués de Camposagrado, finalizado en el siglo XVIII. En el patrimonio municipal llama la atención la casa consistorial, construida en el siglo XVII siguiendo los planos del arquitecto Juan de Estrada. Inspirado claramente en su homólogo de Oviedo, el ayuntamiento fue el primer edificio noble levantado fuera de la ciudad amurallada, significando, desde el punto de vista urbanístico, el inicio de un gran avance para Avilés. En sus inicios, la planta inferior, bajo los característicos soportales avilesinos que se repiten en calles como la de Galiana, se alquilaba para destinarla a actividades comerciales, mientras que el primer piso acogía las salas de reunión y espacios donde se desarrollaba la actividad municipal. Los indianos dejaron su huella en la villa, con ejemplos de casas de pisos como la de Eladio Muñiz, magnífica mansión construida en 1905, en lo que entonces comenzaba a ser la parte moderna de la ciudad. De esta misma época es la iglesia moderna de Santo Tomás de Canterbury en Sabugo, de estilo neogótico y diseñada por Luis Bellido. El periodo de entresiglos vio florecer un Avilés indiano con casas tan destacadas como las de la familia Maribona o la de Eries de la Alnoceda, entre otras muchas, cuyo esplendor quedó sepultado bajo los humos de la industria.